De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Wilman Cera Hernández comenta: Pastor, Hechos capítulo 2 versos 34 y 35 habla de sentarse a su diestra. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es su trono adjunto al de Dios? ¿Es un trono adjunto al de Dios? Vamos a leerlo. Esa es la predicación del apóstol Pedro a los judíos en el día en el que el Espíritu Santo vino. Y está predicando y enseñando que el Señor hizo al Señor, a Jesús, Señor y Cristo, y lo sentó a su diestra. Vamos a mirar qué dice. Vamos a leerlo textualmente. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo 101, creo que es. O el Salmo 110, 111. Esa cita, hermano Wilman, gracias por tu pregunta. Esa cita que el apóstol Pablo está mencionando, Salmo 110, verso 1. Salmo 110.1 viene del Viejo Pacto, lógicamente un salmo de David. Y allí, en la revelación, el profeta y rey David ve a Dios decirle a Jesús que se siente en su diestra. Nosotros tenemos la costumbre o la comprensión de muchas de las palabras que aparecen en la Escritura según los conceptos que nosotros tenemos hoy en la modernidad. Y para nosotros, obviamente, decir diestra es a la derecha y siniestra es a la izquierda. Esto ha sido tan tremendo que generalmente cuando hablamos de algo siniestro nos referimos a algo malo, ¿cierto? Uy, que ese es un lugar siniestro. ¿Por qué? Si siniestro significa izquierda. Ah, porque hay una acepción. Es decir, la palabra siniestra no solamente significa izquierda, sino que en nuestro lenguaje contemporáneo también lo podemos interpretar como algo malo, como algo oscuro. Por lo tanto, diestra tiene que ser entonces algo bueno y algo de luz. El Señor utiliza esa referencia cuando dice que cuando Él venga pondrá sus ovejas a la derecha y pondrá las cabras a la izquierda. Siempre se le da la siniestra al lado izquierdo el lado malo y al lado de la diestra el lado bueno. Entonces vemos que las palabras tienen varias acepciones, no tienen un solo significado, sino que tienen varios significados. Entonces, partiendo de allí tenemos que conocer no solamente el verso, sino el contexto cercano del pasaje, saber de qué se está hablando y luego conocer el contexto remoto de toda la Escritura, porque toda la Escritura completa suma la verdad de Dios. Eso está en el Salmo 119, verso 160, parte B. La suma de toda tu palabra es verdad. Entonces, cuando yo tengo acceso al conocimiento de toda la Biblia, puedo comprender la verdad, no solamente un solo versículo. Ahora bien, cuando habla de la diestra, debemos remitirnos automáticamente a una verdad innegable en la Escritura, y es que, número uno, hay un solo Dios. No puede haber un Dios Padre y un Dios Hijo en ese sentido, porque hay un solo Dios. Yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo en eso, pero la Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? Entonces hay un solo Dios. Si hay un solo Dios, no pueden haber dos dioses. Si hay un solo Dios verdadero, entonces existe un solo trono. No hay dos, porque si hay dos tronos, uno el principal y otro a la derecha, u otro a la izquierda, como nos han hecho creer con la teología de la Trinidad, donde nos dicen que el Padre está en el centro, el Hijo al lado y la palomita en el otro lado, el Espíritu Santo en el otro lado, en esa interpretación del renacentismo, cuando los pintores comenzaron a dibujar la Trinidad y la expresaron de esta forma, pues se ha tergiversado completamente la realidad bíblica y nos han hecho ver un trono en el cielo de 3 sillas.
Pero la primera realidad bíblica es que hay un solo Dios. Si hay un solo Dios, hay un solo trono. Son, digamos, la causalidad de lo uno, ¿verdad? Si hay un solo Dios, hay un solo trono. Entonces, ¿por qué dice siéntate a mi diestra? Porque entonces ahí es donde debemos mirar qué significa, cuál es la acepción de diestra. Y la acepción de diestra, aparte de derecha o de algo bueno, la tercera la podríamos definir como el lugar de confianza o el lugar de máxima autoridad. Coloco un ejemplo. Hoy en día utilizamos ese modelo o esa forma o esa frase para referirnos a alguien que es de suma confianza para mí o para nosotros. Decimos, tal persona es la mano derecha de mi compañía. La pregunta es, ¿realmente tu compañía tiene una mano derecha? No, no existe. ¿Esa persona es la mano derecha tuya? No, tu mano derecha es esta, pues la que tienes ahí pegada al cuerpo, ¿no? Mi mano derecha es esta. Pero yo puedo decir que hay una persona de mi entera confianza y referirme a ella como mi diestra. Me refiero a ella, a esa persona, como mi mano derecha, pero no quiere decir que sea la mano derecha. Quiere decir que es de mi plena confianza, quiere decir que es de mi pleno agrado, quiere decir que lo que haga lo respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sumando estas verdades, número uno, hay un solo Dios. Número dos, Jesús es Dios. ¿Usted sabía que Jesús era Dios? Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Y el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y Dios era el Logos. Ahí comenzamos con esa verdad. El Logos es Dios, y hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 20, creo que es la cita que requerimos ahora. Léela, por favor. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está, qué maravilla. El apóstol Juan está haciendo un juego de palabras tan tremendo y dice que Dios quiere que conozcamos la verdad, que Dios quiere que conozcamos al verdadero Dios, y para eso envió a Jesucristo, y después dice, este es el verdadero Dios, Jesucristo, Él es la verdad y la vida eterna. ¿Para dónde vamos a coger? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Primera de Juan 5.20, esto está en Juan 14.6, y primera de Juan 5.20 dice que Jesucristo es el único Dios y Él es la verdad y la vida eterna. Ahora bien, si hay un solo Dios, hay un solo trono, Jesús es Dios, ¿en dónde se sentó? Pues en su trono. Jesús se sentó en su trono. ¿Por qué hay esta diferencia o esta discrepancia en la mente de mucha gente? Porque el apóstol Pedro se está refiriendo a la persona humana, a Jesús, que fue llamado por ese Dios eterno que siempre ha existido y fue puesto en esa resurrección gloriosa, en un cuerpo, en un estuche humano glorificado, se sentó en el trono. Entonces, allí entonces es porque Dios, el invisible, el eterno Elohim, le dice al Hijo, que es el mismo hecho carne, le dice, siéntate a mi diestra. Es decir, siéntate en mi trono. Para la mente humana esto es imposible de comprender realmente. Que nosotros los individualizamos. Nosotros los individualizamos, los dividimos, y realmente ese es el problema de la mente humana, que no podemos entender lo que Dios determinó. ¿Quién es Él? Él no es una persona. No me cansaré de decirlo. Dios no es persona. Dios no son tres personas distintas. Falso, eso es mentira. La Biblia dice que Él es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted quiere creer que son personas, pues, si usted los quiere antropomorfizar, es problema suyo. Pero la Biblia dice que Él es espíritu. Y si yo quiero saber, por lo menos Israel, que tuvo ese privilegio de conocer a Dios en persona, conocieron a Jesús. Y por eso Hebreos 1:1 al 3 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo físicamente, pero los apóstoles sí, lo conocieron y pudieron ver el rostro de Dios tranquilamente y seguir como si nada hubiera pasado,
porque esa gloria estaba, según dice Hebreos capítulo 10, la gloria de Dios. Hebreos capítulo 10 usted lo puede leer con detenimiento, más con calmita en su casa. Lea el capítulo 10 y dice la escritura en el capítulo 10 de Hebreos que el Señor había guardado la gloria del lugar santísimo detrás del velo, y ese velo es su carne, dice la escritura. Entonces, imagínense ese misterio: el lugar santísimo en la tierra, y nadie se dio cuenta, y nadie lo mató, porque había una cortina que no los dejaba ver la gloria, y esa cortina era la carne del Hijo. Pero cuando esa carne fue deshecha, fue destruida, cuando Juan lo volvió a ver allá en Patmos, en Apocalipsis 1, dice que cayó al piso muerto, como muerto. No se podía parar. Oye, el que se le acostaba en el pecho, el que comía con él del pan, el que andaba con él hablando de todo lo que se le ocurriera, cuando Jesús se le manifestó sin el velo, cayó al suelo. Le tocó a Dios, a Cristo, le tocó a él tocarlo para poderlo levantar. No digo más. Por eso dice diestra, mi hermano, porque es el lugar de máxima honra, de máxima confianza, de máximo poder, de máxima autoridad en el cielo. Apocalipsis capítulo 5 habla al respecto también y dice que el que venciere, yo le permitiré o le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. Dice así. Es el mismo trono. Apocalipsis 4.2 habla de un trono. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4.2. Dice: al instante estuve en espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo. No, ese no, porque ese habla hay una visión refractaria ahí, una literatura fractaria, y no nos sirve, va a traer más confusión. Pero creo que es el capítulo 5 de Apocalipsis. Pero 6. aquí ya no hay mensajes. No es un mensaje. Apocalipsis 5, 6 o 5, 8, no recuerdo. Bueno, de todos modos, lo voy buscando. Ahorita que si recuerdo la cita bien, te la confirmo. Pero si hay alguna pregunta adicional, vamos a mirarla. Permíteme la Biblia, por favor, para ver si la encuentro. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,